El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron ellos y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. En esta mañana del segundo domingo de la estación de Epifanía, estamos viendo una serie de eventos en los que el Señor, como lo marca nuestro calendario y la cronología de los evangelios, fue mostrándose a sí mismo, primero a las naciones, después al pueblo de Israel, y poco a poco también a la gente que iría constituyendo su círculo privado, su círculo personal. Y no hay círculo más cercano para el Señor, como Él mismo lo dice, que el de sus discípulos, el de sus 12 apóstoles eventualmente, y demás discípulos que poco a poco, como leemos en el pasaje de hoy en San Juan 1, del 29 al 42, fueron acompañándolo en su ministerio y posterior establecimiento de la iglesia del Señor. Y hermanos, cuando nosotros analizamos la historia de los seguidores de Jesús, pues algo hermoso para nosotros es considerarnos a nosotros como parte de ellos también. Porque nosotros, al igual que estos discípulos, por amor del Señor hemos sido traídos a seguirle también a Él, a encontrarlo, a seguirlo en el camino y en consecuencia también, como veremos en esta mañana, para ser conocidos personalmente por el Señor. Y hermanos, cuando leemos el pasaje de hoy, me llama mucho la atención como en esta sección que también muchas de nuestras Biblias tienen marcada, inicia el pasaje con posiblemente una de las indicaciones más importantes sobre quién es nuestro Señor, tanto para nosotros como para la historia de la salvación y la historia de Israel. ¿Quién es ese tal Jesús del que hasta este momento, como hemos estado leyendo en el tiempo de Navidad, era solo conocido por su familia de sangre, conocido por su mamá y por San José y por la demás familia que seguramente tenía, como Elizabeth y Zacarías? Un Jesús que la gente, pues para este punto, lo conocía simplemente como el hijo del carpintero, ¿no? Leíamos en la escuela dominical cuando fueron a vivir a Galilea, en el norte de Israel. Y sin embargo, ese no es el Jesús que nos interesa, hermanos. Ese no es el Jesús que cambió la historia. El Jesús que trajo salvación no fue simplemente el oriundo del norte de Israel. El Jesús que nos interesa a nosotros es el que dice aquí San Juan, cuando dice que le vio venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Jesús que nos interesa. Ese es el Jesús, hermanos, que verdaderamente dice allí: quita el pecado del mundo. Yo escuchaba en la semana un comentario sobre esto y me llamaba la atención. Algo que a nosotros, a menos que estemos muy involucrados con el conocimiento del Antiguo Testamento o la cultura cristiana, no nos haría tanta trascendencia como a la gente de aquel momento. Cuando nosotros escuchamos sobre un cordero, cuando nosotros escuchamos sobre una ovejita, como aquí la menciona el profeta San Juan, pues vienen diferentes imágenes a nuestro pensamiento, ¿no?
Hay algunos que lo ven, por ejemplo, como una mascota, como un animal bonito. La gente de campo, por ejemplo, los ve como importantes en la producción diaria de alimento. Diferentes ejemplos que para nosotros como cristianos incluso a veces se limita al solo hecho de saber el dibujito del Cordero de Dios. Eso es lo que para nosotros un cordero representa, ¿no? Dependiendo de nuestro contexto con el que lo veamos. Y no obstante, hermanos, para las personas que escucharon por primera vez las palabras de San Juan, cuando San Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, inmediatamente el pensamiento que venía a sus mentes era este Cordero apartado para el sacrificio, este Cordero apartado para el perdón de pecados, como bien dice aquí el profeta San Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que no es común, hermanos, eso sí, es esa última adición que hace San Juan al identificar a este Cordero, porque el Cordero que ellos conocían, que el pueblo de Israel conocía hasta ese momento, era un Cordero que quitaba el pecado de las personas, de la persona que ponía su mano sobre él para que fuera sacrificado, del que lo compraba en el mercado y lo llevaba, dentro del contexto evidentemente del sacrificio, pero no para la salvación del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, les decía que este Jesús es diferente al conocido hasta ese momento posiblemente por su familia, exceptuando seguramente a sus papás, porque este Cordero que viene delante del Señor, este Cordero que es anunciado por el último de los profetas, viene precisamente a hacer eso que ni siquiera, hermanos, los corderos del templo podían hacer, quitar el pecado del mundo. Al grado que dice San Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vean ustedes, hermanos, que es un cordero tanto más superior a los corderos del templo, es un cordero tanto más superior al concepto del Jesús de Galilea que tenía su familia. Es un cordero que trasciende incluso la edad y la existencia del propio San Juan. Dice el profeta, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Es un cordero, hermanos, en el que vemos lo que no sucedía hacía bastante tiempo en el templo de Jerusalén. De hecho, desde el 500 y tantos antes de Cristo no pasaba. Y es que el Espíritu Santo viniera. Fíjense, dice allí, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. El Espíritu Santo que descendiera sobre un lugar y no nada más que descendiera, sino que permaneciera allí. Eso no lo hacía el Espíritu Santo, hermanos, desde la destrucción del templo. Eso no lo hacía el Espíritu Santo en el templo que conoció el Señor Jesús, porque era un cascarón vacío. De manera que el Jesús que encontramos es tanto superior al profeta que le anuncia como al mismísimo templo. Y en consecuencia, hermanos, el Jesús al que nosotros conocemos es también superior a sus sacrificios que se tenían que ofrecer, como dice el autor a los Hebreos, constantemente, primero por el sacerdote que los ofrecía y después por el pueblo. En un frenesí incansable, hermanos, de expiación por los pecados. Dice San Juan, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando leía yo esta sección para esta mañana, se me hizo muy bonito cómo después de esta identificación del Señor Jesús, vean ustedes la cronología de eventos, vemos cómo el Evangelio según San Juan inicia
con el testimonio del otro Juan, que es el Bautista. Vemos el inicio de la vida pública del Señor Jesús cuando es bautizado y cuando es anunciado por San Juan, como veíamos hace 8 días, e inicia su ministerio. Y obviamente, inmediatamente después de que Jesús se convierte en un maestro o en un rabí, o les llaman rabinos, empieza entonces también la historia de sus discípulos. Vean ustedes, por si les llama la atención, de dónde vinieron los primeros discípulos del Señor, pues de hecho se los robó a San Juan. Estaba San Juan, dice el versículo 35, con 2 de sus discípulos. Y nuevamente va pasando Jesús, dice que andaba por allí, y dice San Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y hermanos, vean lo interesante y lo que el Señor anhela siempre que sucede en nuestra vida. Vean por qué es necesario, hermanos, que nosotros no cesemos de anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, hermanos, cuando conocemos la trascendencia de quién es ese Jesús al que anunciamos, de quién es ese Jesús al que predicamos, nuestro objetivo es que las personas que lo vean pasar, que las personas que lo oigan mencionar, procuren seguirlo como lo hemos hecho nosotros, procuren conocerlo como se ha dado Él mismo a conocer a nosotros en nuestras vidas. Ese es el anhelo que nosotros tenemos, hermanos, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y de hecho, una forma muy especial que lo vemos en la vida de San Juan como bueno, aparte de profeta, como también él mismo maestro, él como rabino, que eso está por encima incluso de nuestro ministerio y de nuestra iglesia. Y eso yo creo que no puede pasar inadvertido, hermanos, cada vez que hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el objetivo de nuestras iglesias, hermanos, ¿cuál es? No es llenar bancas. El objetivo de nuestras iglesias no es llenar arcas de dinero. No es concretar proyectos, pues no sé, que a veces parecen más humanos y sociales que cristianos. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos, como ministerio? Que conozcan que el que está pasando enfrente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, vean qué tan entendido lo tenía San Juan, que no le importó perder a sus discípulos. Y de hecho es lo que nos da a entender la palabra. San Juan se quedó sin discípulos. No nada más porque lo metieron a la cárcel, sino porque la mayoría de ellos siguieron a Jesús. Qué importante, hermanos, es que nuestro objetivo de anunciar al Señor sea que las personas lo conozcan y lo sigan y sean salvos por Él, no llenar nuestras iglesias. No sé si ustedes han visto por allí, hablando de unas cifras, hace tiempo estaba la idea en Estados Unidos de que la generación Z estaban teniendo un reavivamiento, como dicen, y estaban reuniéndose cada vez más y crecían las iglesias, que decían los porcentajes. Revisando las cifras en Estados Unidos, pues vemos que por lo menos no ha habido un declive en los asistentes a las iglesias, pero tampoco un crecimiento. ¿Y por qué nos deben interesar estas cifras, hermanos? Pues no para que nuestro movimiento crezca, esto no es un movimiento. ¿Cuál es el objetivo de nuestro evangelismo? De que estas cifras nos preocupen, hermanos, de que todos aquellos que caen fuera de las cifras que nos interesan es que no están conociendo al Señor. Ese es el asunto, no que nuestra cultura cristiana, no que nuestra civilización se extinga. Eso es nuestra expectativa según la Escritura, que nos vamos a extinguir como cristianos y entonces vendrá el fin, dice la palabra, ¿no? Cuando el Evangelio sea predicado a todo rincón del planeta. Eso no es lo que nos interesa, hermanos. Lo que nos interesa es que conozcan que el que está pasando en este momento enfrente de ellos es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean cómo entonces San Juan pierde a sus 2 discípulos luego, porque siguen a Jesús. Y es triste, hermanos, pero la razón por la que digo esto sobre cuál debe ser clara nuestro objetivo como cristianos
es porque muchas veces estamos preocupados más en que conozcan nuestro ministerio, conozcan nuestra iglesia, conozcan lo que sea que estamos haciendo, ¿no? Más que el objetivo que conozcan a Jesús. Hay una iglesia muy grande en Estados Unidos, me parece que está en Texas, muy, muy, muy grande, que empezó a hacer tema, a hacer tendencia en las redes sociales, porque sus reuniones son, de verdad, son un espectáculo inimaginable. Ni siquiera Broadway y las grandes productoras de shows les llegan a la capacidad. En Navidad, hermanos, hubieran visto que con camellos, con elefantes, con acróbatas colgados del techo y hasta un Santa Claus volando, así creo que sí, un Santa Claus o algo así. Imagínense todo eso, unas pantallas así gigantes en el fondo y hermanos, ¿eso de qué sirve? Decía una de los voceros de este lugar, bueno, es que el objetivo es que la gente vea y les guste y se queden. Es que eso no es el punto. Tú no vas a que les guste lo que estás diciendo. Para eso mejor inventa tu otro evangelio, que es lo que están haciendo. Hermanos, ¿a quién le gusta ver un cordero que quite el pecado del mundo? Véanlo ustedes en asunto de marketing. ¿No hubiera sido mejor que San Juan anunciara, ese es el caudillo que libertará a Israel? Uy, si San Juan, así como era de buen promotor, hubiera dicho eso, Jesús habría tenido desde el primer día del ministerio un montón de gente que hasta los celotes, que eran los guerrilleros del tiempo de Jesús, amontonándose. Digo, ¿para qué tardarse 3 años? Lo hubieran matado luego y ya, miren. Y no obstante, ¿qué es lo que anuncia San Juan, hermanos? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué triste es, hermanos, cuando hablamos del Señor, más bien estamos hablando de nosotros mismos. Hablamos del Señor Jesús a veces como cuando hablamos pues no sé, de tus cosméticos o ¿cómo se llaman esos libritos que dan con productos? Parece que hablas de Jesús como de tu catálogo, de lo que sea que vendas. Mira, es que funciona muy bien. Luego yo veía cómo hasta incluso parece que te ofrecen santos. Mira, es que este santo es muy bueno para esto. Y si necesitas esto, santo para no sé qué, para las causas injustas y no sé qué tanta cosa te están vendiendo. ¿Ustedes creen que a los que venden catálogos les interesa mucho el bien de la empresa, el honor? Decía, ay, yo tenía mucho sueño, vi un video que decía, yo tenía mucho sueño hoy y no quería levantarme a trabajar, pero me acordé de la misión, visión y valores de mi empresa y dije, esto vale la pena. A nadie le importa eso, hermanos. Digo, uno lo hace por cultura empresarial, pero al trabajador no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa, hermanos? A final de cuentas, ¿por qué uno se vuelve bueno en su trabajo por malos motivos? Pues porque me beneficia a mí. ¿Por qué entonces vendes tus catálogos y todo eso? No para que crezca la empresa y logres el sueño del empresario aquel. No, porque tú necesitas de esto y esto y esto. Qué triste, hermanos, es que casi siempre cuando hablamos de Jesús, el nombre que queremos que conozcan es el nuestro. Y por eso, hermanos, vean cómo termina nuestra sección de una forma muy bonita con el primer evangelizador. En la historia de la iglesia, hermanos, por eso se le dio el primer lugar a la iglesia de Constantinopla, porque es la que fundó el apóstol Andrés. Dice Andrés, hermano de Simón, uno de los discípulos de San Juan, fue a buscar primero a su hermano. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y vean qué bonito, hermanos, vean cómo, imagínense, no sabemos todo lo que tuvo que haber pasado allí
El punto es que la Biblia lo resume así. Halló primero a su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Hermanos, yo no sé ustedes en su experiencia cristiana cuánto les ha costado traer a una persona a la iglesia. ¿Cuántas cosas han pasado como para que la Escritura diga, halló a su hermano y lo trajo? ¿Qué forma? Digo, a veces nosotros diríamos, bueno, pero ¿cómo le hizo? Échale porras a Andrés, no, mínimo para... No, hermanos, ¿qué fue lo importante para el apóstol San Andrés? Que encontró a Jesús, el Jesús del que les había hablado seguramente su maestro, San Juan, y lo trajo. Y lo que nos maravilla, hermanos, especialmente en un domingo como hoy, que estamos celebrando la vida de una persona que él llamó ya, es que cuando Jesús mira al hermano de San Andrés, le dice, tú eres Simón, yo te conozco, como leíamos en Isaías hace un momento. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Sin buscarlo, hermanos, sin procurarlo, sin intención, ese hermano, que ni siquiera fue el primero, fue el segundo, fue dado un nombre por el que lo conoció desde el vientre, como decía Isaías. Tú eres Simón, pero ahora serás llamado Cefas. Hermanos, en nuestra vida cristiana, nuestra vida de evangelistas, sea que ese sea nuestro ministerio o simplemente nuestra vida cristiana, qué hermoso es este hecho, hermanos. Mira, nuestro nombre poco a poco va a ir desapareciendo. Nuestro nombre en la historia, en nuestras familias, poco a poco va a ir desapareciendo, ¿sí o no? Nuestros logros, a menos que seas de verdad una leyenda humana, pues a lo mejor sí se sostiene, pero poco a poco, hermanos, hay nombres que se van a ir olvidando. Hay nombres que ya ni siquiera la vamos a saber. Y sin embargo, para el que nos conoce, desde antes que nuestro nombre adquiriera relevancia, desde antes que nuestro nombre siquiera significara algo grande o bonito, lo que ustedes quieran, ese nombre permanece en el conocimiento del Señor. Dicen las iglesias orientales, hermanos, cuando se refieren a una persona en la presencia del Señor, dicen que su memoria sea eterna. Y eso se me hace muy bonito, hermanos, porque aunque nuestra mente poco a poco se vaya olvidando, la memoria de esas personas permanece. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque ese nombre no es conocido por lo que logra para sí mismo, no se hace conocido por lo que conquista, por lo que logra, por lo que descubre, sino por el que lo conoció. Y hermanos, lo hermoso del Evangelio cuando nosotros lo predicamos es que más que procurar nuestra eternización, la eternización de nuestro nombre, de nuestros ideales, de nuestros proyectos, lo que eternizamos es el mensaje de salvación que el Señor nos llamó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue quitando el pecado del mundo el día de hoy, hermanos. Y sigue trayendo, hermanos, a relevancia lo que es importante, que es la salvación de las personas que no le conocen. Y en consecuencia, hermanos, también sigue siendo vigente la promesa que hizo a San Pedro, a San Andrés, a las personas que amamos y que ya no están con nosotros, de que su memoria será eterna. Y hermanos, que nuestra oración y nuestro anhelo sea, como lo fue con las personas que están en la presencia del Señor, que cuando el Señor nos vea nos diga, tú eres al que conocí desde el vientre, tú eres tal persona, pero ahora serás llamado de este nombre. Gracias, Señor, te damos porque en nuestro ministerio evangélico, Señor, en nuestro ministerio como cristianos en el mundo, Señor, tú nos has llamado a anunciar el nombre que salva, Señor, el nombre que cambió la historia, el nombre, Señor, que vino a traer salvación y vida eterna. Gracias, Padre, porque en nuestra vida cristiana y en nuestra predicación cotidiana, Señor, nos ayudas y nos permites a anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Padre, a que sea ese nombre, a que sea esa gloria la que anunciamos siempre y que, Señor, para que con el paso de los siglos y al final de las edades, nuestro nombre sea recordado por aquel que nos conoció primero desde el vientre de nuestra madre. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.